Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer bendecirlos, llegar a sus casas el día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de la visión en el espíritu, de cómo profundizar, cómo ir más lejos, un poquito más profundo, en el ámbito de ver visiones y escuchar a Dios. Hay diferentes formas. Lo primero que quiero explicar es que hay diferentes formas de poder escuchar a Dios. La Biblia dice que Dios habla de diferentes maneras cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando Él los visita a través de visiones y experiencias. Y también tenemos muchas citas bíblicas que podríamos tocar hablando acerca de la voz de Dios en los oídos de los hombres. La Biblia dice que Samuel era un niño simplemente cerca del altar de Dios y Dios lo visitó y comenzó a hablarle y él comenzó a escuchar a Dios. Ahora bien, la Biblia explica o expresa que hay diferentes formas, diferentes puntos de contacto espirituales a través de los cuales podemos conectar con la voz de Dios. Tengo una clase donde hablé que hay más o menos 7 u 8 tipos de formas para poder escuchar a Dios, diferentes tipos o diferentes maneras o diferentes puntos de acceso, como lo queramos llamar, donde nos podemos conectar a la voz de Dios. No se supone que usted como creyente o como hijo de Dios viviera lejos o desconectado de la voz de Dios, o un Dios que es simplemente histórico. Creer en la Biblia es correcto. Yo creo en la Biblia. Creo que la Biblia es la palabra, el testimonio de la palabra de Dios, que es inspirado por Dios, que Dios le reveló a hombres específicos formas se reveló de manera específica a muchos hombres, y que estos plasmaron una historia que podemos leer y podemos ser edificados y podemos a través de esta historia acceder y partir de ahí para tener nuestro propio encuentro. Ahora, decir que la única forma en la que Dios habla es a través de las Escrituras es quitarle a Dios su omnipotencia, o decir que ya Dios no es capaz de comunicarse con el hombre, o que no hay necesidad en tiempos tan convulsionados como este de que Dios hable. Es más, hay personas que las he escuchado decir que ya no hay profetas. Dicen no hay profetas, el último profeta fue hasta Juan. Hay un punto donde está bien, la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero ahí está hablando de una característica específica de profetas. Cuando dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, está refiriéndose exclusivamente a que una orden, una línea de profetas que anunciaba la venida de Cristo estaba moviéndose en ese tiempo, y hasta ahí paró. Ya de ahí en adelante, como ya Cristo estaba en la tierra, esa línea de profetas que anunciaban la primera venida ya no iban a estar funcionando. Pero no habló nunca de que iba a cesar. El movimiento cesacionista que hay hoy, donde se cree que ya Dios no puede hablar, que ya Dios no puede moverse, que ya la manifestación del Espíritu Santo es mentira, es falso, o es un invento, es histeria colectiva, es totalmente falso, porque no hay un antecedente bíblico que explique o que exponga que lo profético se detuvo. Pero hoy hay mucha gente que está hablando. Quiero antes de acceder al punto donde quiero llegar, desmitificar algunas cosas, algunos mitos que hay hoy con respecto a la voz de Dios. Otra de las cosas que se cree es lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Dice, entonces cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Dice en el libro de Primera de Corintios 12, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte terminará. Si vamos realmente a la parte bíblica, a la parte histórica de la Biblia, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Pero también sé que lo que nosotros tenemos hoy como Reina Valera 1960 es una copia que fue extraída de copias. Por ejemplo, desde el hebreo al arameo, desde el arameo al griego, desde el griego al latín, del latín al alemán, del alemán al inglés, del inglés a diferentes idiomas, y luego tenemos la Biblia en español. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de la perfección, no estamos hablando del canon de las Escrituras, estamos hablando de la persona de Dios, de la persona de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces cuando llegue el tiempo donde todo esto concluya y la tierra entre en el Olam Jabá, en el nuevo orden de cosas, entonces vamos a decir que ya no vamos a necesitar profetizar. Pero hasta que eso no llegue, hasta que no termine nuestro ciclo en la tierra, en parte vamos a conocer y en parte vamos a profetizar. Es decir, Dios sigue hablando. Ahora, ¿qué pasa? Pasando más allá de los debates teológicos, existen diferentes formas a través de las cuales Dios puede hablarnos. Pero una de las cosas y de los conflictos que yo me he encontrado hoy en el mundo es el entendimiento de que Dios puede hablarte a ti directamente y sin necesidad de que tú seas un profeta. Tú no necesitas ser profeta para estar conectado a la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice
que Él le habla a sus hijos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, tú no necesitas ser un profeta o ser un apóstol para escuchar la voz de Dios. Pero inclusive siendo profeta y siendo apóstol, se supone que lo que te lleva a ese nivel, a esa capacidad, a esa ejecución ministerial, es poder estar conectado a la voz de Dios, es poder escuchar la voz de Dios. El problema más grave de nuestra generación no es toda la música sexual que hay. El problema más grave que hay hoy no son los conflictos en el Medio Oriente. El problema más grave que hay no es el problema económico. El problema más grave que hay hoy es la gente que está caminando sin conocer su propósito. ¿Por qué dice esto, profeta? Porque lo que te revela la verdad acerca de quién eres y la verdad acerca de tu propósito es cuando estás conectado, directamente conectado a la voz de Dios. La voz de Dios tomó un hombre normal, un hombre común, llamado David, un niño aparentemente de 16 años, y lo utilizó para destruir un gigante. ¿Por qué? Porque estaba conectado al ámbito de su voz. La Biblia dice: en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos entender esta revelación? Cuando estamos conectados a la voz de Dios. La voz de Dios fue lo que capacitó a una mujer llamada Esther para entrar al lugar que tenía que entrar, en el momento que tenía que entrar, y hallar favor y gracia para liberar a toda una nación. ¿Por qué hoy tenemos naciones cautivas por el pecado? Naciones cautivas por la homosexualidad, naciones cautivas por cosas que son aberrantes y que están fuera de la voluntad de Dios. Porque no tenemos personas conectadas directamente a la voz de Dios. Necesitamos que la voz de Dios regrese. Ahora, el tema de hoy es cómo desarrollar nuestra capacidad, nuestros ojos espirituales, cómo hacerlos crecer. Una de las cosas que yo entendí desde mucho tiempo atrás es que nuestra realidad espiritual no está desconectada de nuestra realidad física. Es decir, nuestros órganos físicos nos dan una conciencia de quién es Dios y nos dan una capacidad de accesar a ámbitos espirituales. ¿Qué pasa? Que la religión hoy desconectó nuestro ser físico de nuestro ser almático, de nuestro ser espiritual, y nos creó como un ser tripartito o un ser tricótomo, cuando en realidad somos una unidad, donde en realidad todo nuestro ser está conectado. Y tú dirás: ¿por qué, profeta? Porque si yo te quito ahora mismo el cerebro, tú no vas a poder profetizar, aunque tenga todos tus órganos y aunque tenga alma y espíritu. Si yo te saco el corazón, tú no vas a poder profetizar. Si te saco los riñones, tú no vas a poder profetizar. Si te saco el hígado, no vas a poder profetizar. Si te saco el páncreas, no vas a poder profetizar. Dirá: profeta, ok, ya entendí que todos mis órganos son importantes. No solamente son importantes, son vitales, porque tus órganos, aunque tú no lo creas, son puntos o puertas de conexión en el mundo espiritual. Muchas de las emociones que se sienten físicamente realmente están conectadas a tus órganos físicos. Muchas de las emociones que no son necesariamente físicas, que son aparentemente espirituales o almáticas, están directamente conectadas a tus órganos. Actualmente estoy escribiendo mi tercer libro sobre lo profético, llamado Protocolos Proféticos, donde voy a explicar un poco acerca de todo ese movimiento profético de identificación y localización. Es decir, cómo puedo ser usado por Dios para llamar nombres, detalles específicos en lo profético. Pero una de las cosas que he aprendido dentro de esa estructura profética, para poder profetizar, es muy importante, es básico y es neurálgico tener estructura espiritual. Pero sobre todo también hay una parte donde necesitamos conectarnos al tema de la estructura racional para poder profetizar. Usted dirá: ¿cómo así, profeta? Aunque obviamente para yo poder escuchar a Dios, o para yo poder llamar a alguien por nombre y apellido, tengo que escuchar la voz de Dios. Pero también dentro de la estructura lógica, para yo poder identificar cuál es el nombre que me está diciendo Dios, cuál es la persona, hay una estructura lógica que está funcionando dentro de mi cerebro. Es decir, hay una relación, hay un papel preponderante entre la parte lógica de la razón y la parte imaginativa, o la parte profética, o la parte espiritual. Entonces, esas dos cosas, cuando se conectan, es lo que realmente da luz la verdadera profecía, lo que realmente trae a colación los verdaderos detalles. Tú dirás: profeta, pero ¿cómo tú me estás hablando de esta manera acerca de la imaginación? Porque la mayoría de nosotros tenemos un criterio incorrecto acerca de la imaginación. Y de hecho, para la mayoría de nosotros pensamos que ni siquiera tenemos imaginación, porque entendemos que no somos tan creativos, por ejemplo, para decorar una casa o para pintar algo. Y decimos, como no tenemos esa capacidad de arte,
entendemos que no tenemos imaginación y entendemos que no tenemos creatividad. Y es falso. Eso es algo totalmente falso, porque la imaginación y la creatividad son ámbitos internos, ámbitos espirituales, a través de los cuales Dios trabaja para traer la revelación. Y aquí voy con el tema que quiero hablar. 3 cosas básicas que tú necesitas para que tus ojos espirituales se abran. Número 1, tienes que estar conectado a la voz de Dios. Es decir, tienes que tener hambre, pasión, sed, deseo. Una de las cosas, mi maestro, un maestro que ha enseñado a muchos africanos alrededor del mundo, mi padre espiritual, me enseñó esto, me dijo, a diferencia de Latinoamérica, yo he enseñado personas en África, he enseñado personas en Latinoamérica, y a diferencia de Latinoamérica, en África los profetas avanzan más rápido porque tienen un hambre más profunda. Mientras más profunda es tu hambre, mientras más grande es tu hambre, más profundamente Dios se va a sentir comprometido a instruirte y a desarrollarte en el ámbito espiritual. Es decir, mientras más tú estés dispuesto a hacer por conectar con lo profético, más Dios va a estar dispuesto a entregarte y a ayudarte para que tú te desarrolles. Segunda cosa, necesitas obligatoriamente trabajar o desarrollar desde la perspectiva de tu imaginación. Y para esto vamos a tener que aprender a meditar, vamos a tener que aprender a pasar tiempo con Dios en oración, vamos a tener que aprender a desarrollarnos en hábitos que normalmente en Latinoamérica no se enseñan, como por ejemplo el hábito de la lectura, el hábito de estar constantemente aprendiendo cómo funcionan los sistemas de nuestro mundo, cómo funcionan las atmósferas de nuestro mundo, porque eso nos va a dar propiedad y capacidad para poder profetizar con certeza. Y número 3, esto es lo tercero y es lo básico y lo neurálgico también para poder crecer y desarrollar en nuestra capacidad espiritual, nuestros ojos espirituales, es que necesitas adiestramiento e impartición. La Biblia dice que Eliseo estaba en un momento en una montaña, en una atmósfera llamada Dotán, en un lugar llamado Dotán. Y dice la Biblia que su siervo estaba en ese ambiente. Y el texto dice que comenzaron a rodearlo porque había un hambre en la ciudad, en Samaria. Y dice que comenzaron a rodear toda la ciudad donde estaba el profeta, la montaña, el monte donde estaba el profeta. Y dice que el siervo se asustó y llamó al profeta corriendo. Y dice la Biblia que el profeta le habla y dice, Señor, abre sus ojos para que él pueda ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, lo que está ocurriendo en la atmósfera espiritual en este momento. Es decir, que un profeta maduro, certificado, ungido, ordenado espiritualmente y que esté en ámbitos de legalidad puede abrir tu sentido, puede orar a Dios, puede declarar la palabra y puede establecer que tus ojos espirituales se comiencen a abrir. ¿Por qué necesito que mis ojos se abran? Porque hay cosas que están pasando en el mundo espiritual en este momento que yo necesito entender para saber cuáles son los caminos, las formas o los manejos que tengo que tener en mi medio ambiente. Segunda razón por la que necesito que mis ojos se abran. Porque cuando mis ojos se abren, los propósitos de Dios en la tierra no mueren. ¿Cómo así, profeta? La Biblia dice que Dios habla a Abraham, le dice, saca a Agar de la casa. Y Agar tenía a Ismael. La Biblia dice que Ismael se le iba a morir y ella no encontraba cómo darle agua. Y el niño gritó. Dice que ella se fue lejos, lo dejó gritando, dijo, no quiero ver cómo muere mi hijo. Y en el acto, dice el texto, que los ojos de ella se abrieron y encuentra un pozo y el niño no muere. Hay destinos, propósitos, asignaciones, hay bebés, hay diseños espirituales que te fueron entregados a ti, que si tus ojos no son abiertos pueden correr el riesgo de morir. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios dice, para que eso no muera, quiero que tus ojos estén abiertos, para que cuando necesites el agua, tus ojos se abran y puedas encontrar el pozo. ¿Por qué necesito que mis ojos se abran? Tercera cosa, y con esto termino para orar y hacerte una invitación muy importante. ¿Por qué necesito que mis ojos se abran? Necesito que mis ojos se abran básicamente porque cuando mis ojos están abiertos yo puedo gustar la benignidad de Dios. La única forma de vivir en este mundo piadosamente, correctamente, en una vida de disfrute, de plenitud, de deleite en la presencia de Dios es cuando estamos conectados al ámbito de Dios. Y la única forma de ver a Dios
La Biblia dice que solamente los de limpio corazón ven a Dios, pero la única forma de poder acceder y disfrutar del poder de Dios, disfrutar de la gracia, disfrutar de la esencia, es cuando tenemos nuestros ojos abiertos y podemos verlo. Quiero hacerte esta invitación antes de orar. Este día 2 de diciembre vamos a tener un evento sobrenatural, una masterclass. Voy a hablar acerca del don de ciencia y profecía por evidencia. Voy a enseñar cuáles son los secretos espirituales para poder movernos en el ámbito de poder profetizar con certeza, llamando nombres, apellidos, detalles específicos. Si usted va a alguna de mis redes sociales, TikTok o Instagram o el mismo YouTube, va a encontrarse con videos de cosas que Dios ha hecho en donde ministramos en diferentes partes del mundo. Perú, Guatemala, Colombia, en diferentes partes del mundo, Europa. Usted va a ver la manifestación de Dios moviéndose allí, llamando nombres, llamando apellidos, llamando detalles específicos. Y este es el tiempo donde Dios quiere levantar, despertar una generación nueva de profetas que operen en este nivel certero de profecía. Y Dios me ha dicho que es el tiempo de impartirles, de enseñar estos secretos para que la gente pueda crecer en su desarrollo espiritual como profetas. Así que no te pierdas esto. Quiero invitarte 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre, vamos a tener esta masterclass. El costo creo que son como 25, 24 dólares, algo que es accesible para que cualquier persona pueda escuchar y pueda participar y recibir esta impartición. Así que no te quedes fuera. Quiero invitarte para que tus ojos puedan abrirse como nunca antes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Quiero orar por tus hijos, que sean, Dios mío, activados en esta hora. Señor, que sus espíritus vuelvan a tener hambre. Algunas personas que me están viendo que perdieron el hambre y la pasión por la presencia de Dios, por el Espíritu, ahora oro para que la unción venga sobre ti y la presencia de Dios te active a una nueva hambre, a un nuevo despertar profético, donde puedas pasar tiempo con Dios y tus sentidos espirituales sean activados. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gloria venga sobre ellos y venga una activación profética, una activación apostólica, una activación de el hambre por ti, que tu gloria se manifieste en sus vidas, en sus ministerios, en sus casas, que puedan escuchar certeramente, que puedan ver certeramente, que puedan mirar en el ámbito del Espíritu. Señor, que sean desbloqueados espiritualmente, que mientras escuchas mi voz, tus dones se comiencen a desbloquear y tú comiences a accesar a niveles más altos en lo profético. Que cada uno de tus dones comiencen a fluir de manera afilada, de manera definitiva, en el nombre poderoso de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Gracias por participar de esta clase. Shalom.